Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Pero antes de que conozcan a mi invitado, les presento a quienes confían en mí. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Vacúnate contra la gripe. Si estás dentro del grupo de riesgo, vacúnate gratis en cualquier centro de salud. La vacuna se aplica a niños de entre 6 y 24 meses, mujeres embarazadas y con hijos de hasta 6 meses, en caso de no haber sido vacunadas durante el embarazo, mayores de 65 años, todos aquellos con enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras, y personal de salud. Acércate al centro de salud más cercano a tu domicilio, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires garantizan las vacunas gratuitas a todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Escapate cuando todos vuelven. En Entre Ríos encontrarás todo lo que buscas. No lo pensés más. Tu finde está en Entre Ríos. Ministerio de Turismo. Gobierno de Entre Ríos. Él es el fundador de la organización En Buenas Manos, una organización que busca generar un espacio de inclusión para las personas con discapacidad, a través de programas muy creativos que dignifican la vida de esas personas. Mi invitado de hoy es Hernán Español. Hernán, gracias por venir. Hola Claudio, muchísimas gracias. Contanos qué es esta organización En Buenas Manos. Bien, te cuento si querés cuál es la situación que tenemos con el grupo de personas con discapacidad primero, que es la necesidad que estamos cubriendo. En Argentina, el 80% de las personas con discapacidad no tienen trabajo. Este porcentaje en Europa es del 50%. Sí, tenemos idea porque por ahí el porcentaje no refleja, si bien es importante, el número de personas con discapacidad en Argentina. 2.700.000 personas, con lo cual el 30% de personas que en Europa hubiesen tenido trabajo y que acá no lo tienen son 1 millón de personas empleables en Francia, pero que acá a través de pensiones y a través de incentivos negativos que tienen, no tienen trabajo en Argentina. Esas personas reciben solamente una pensión por discapacidad. Exactamente, es una pensión de 4.000 pesos aproximadamente, y ellos dicen, somos los mejores administradores de Argentina porque con 4.000 pesos vivimos. Sí, o tratan de vivir. O tratan de vivir. Entonces lo que buscan Buenas Manos es reducir este porcentaje, por supuesto, pero hay un estudio interesantísimo que muestra que una de las razones por las cuales las empresas no contratan a las personas con discapacidad es que no entienden en qué puede trabajar una persona con discapacidad. Y eso es fundamental al momento de hacer una contratación. Y el desconocimiento te lleva a la ignorancia, concretamente. Exactamente. Entonces, nuestros proyectos lo que buscan es, primero, hacer contacto, que conozcan a una persona con discapacidad, mostrar la capacidad de trabajo que tienen e inspirarlos después a que la misma empresa haga la contratación. Entonces, para mostrar esto, lo que hicimos fue desarrollar distintos proyectos que muestran el empleo. Entonces, hace 7 años, por ejemplo, empezamos con un servicio de masajes que es realizado en empresas que duran 15 minutos y el empleado corta y se toma un masaje shiatsu, que se llama, y todos los masajes lo realizan personas ciegas, que cuando agarran tu espalda te hacen
el mejor masaje que conociste. Sí. Empezamos con 4 masajistas y hoy en día hay 42 chicos trabajando en aproximadamente 70 empresas. 70 empresas se han contratado a estos chicos para Masajes. masajes. En total tenemos 142 empresas clientes Ajá. y 70.000 empleados de las empresas que reciben los servicios en Buenas Manos. Después hay otro servicio que brindamos que es de distribución de fruta, que es todo realizado por gente sorda, que va al mercado central por la mañana, después hace el lavado de la fruta y hace la entrega desde La Plata hasta Campana y entregan por día 2.500 kilos de fruta. Y ellos empacan la fruta, o sea... Ellos la lavan, la ponen en una bandeja de madera, Sí. muy gourmet, Ujú. y vos a mitad de la mañana tenés, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, tenés la posibilidad de, en vez de comerte una galletita, comerte fruta ya lavada y lista para Y comer. distribuyen, me decías, ¿en qué zona? Desde La Plata, Ajá. capital, hasta Campana, Bien. todo el cordón fuerte. Después hay un servicio de digitalización en el que trabajan 15 personas hipoacúsicas, que armamos islas de trabajo en las mismas empresas y se da un intercambio fluido de documentación y de material entre la gente sorda que trabaja y la gente de la organización, que básicamente se digitaliza y se indexa la información. Abrimos el año pasado un bar en un edificio en Puerto Madero privado para todos los 600 empleados de la firma. Se brinda todo el servicio de cafetería y vos cuando vas podés pedir en lengua de señas, que es súper interesante. Entonces hicimos primero cursos de capacitación para todos los empleados. Ajá. Entonces los chicos llegan y pueden pedir o con el dedo o bien hacer pedir un café en lengua de señas. ¿Y qué respuesta encontraste allí, por ejemplo, en esa capacitación de aprender el lenguaje para los sordomudos? ¿Las personas lo aceptan, lo rechazan? Les encanta porque siempre están llenas las clases de... Ajá. Es algo raro porque ponete en el lugar de un empleado de esta empresa. Nunca había pensado que iba a estar aprendiendo lengua de señas. La empresa trajo una propuesta novedosa de buscarnos a nosotros para que toda la cafetería fuese en lengua de señas y como consecuencia no solamente conocieron a gente sorda, sino que además están aprendiendo el idioma. Pueden interactuar con ellos. Exacto. Sí, ¿qué otro proyecto te quedaba de enumerar? Y después estamos abriendo un call center el año que viene atendido por gente ciega. Ajá. Acabamos de ganar un proyecto para hacerlo y estamos abriendo en un mes un restaurante en Palermo que va a ser restaurante y cervecería, todo atendido por gente sorda, que va a ser, hay un caso similar en Canadá y otro en Francia y vamos a hacer el tercer caso a nivel mundial. Bien, estaba recordando una imagen de una película que se llama Siete Almas, en donde el protagonista de la historia sabe que va a morir Sí. y quiere donar los órganos, pero él quiere que sus órganos vayan a gente que realmente merezca sus órganos. Y una de las personas destinatarias de esa donación de órganos era un empleado de call center que era ciego Ah, mira. en la película. Y con Will Smith, creo. Mira. Y me acordaba de esa imagen, yo digo, bueno, cómo se va incorporando la gente allí a la actividad laboral, ¿no? Del resto de la sociedad, en definitiva. Sí. También para la gente que trabaja en Buenas Manos es un cambio fuerte. La mayoría nunca había trabajado, con lo cual, además de hacer toda la capacitación, se hace un entrenamiento de hábitos de trabajo, responsabilidad y cuestiones que para nosotros son básicas que también se forman. Y nuestro objetivo es mostrar como resultado de todo este trabajo que hay un grupo de gente que están buscando ser empleados y que quieren sumarse al mercado laboral, que agregan valor. Los masajistas ciegos, hoy en día se habla mucho de que los masajistas ciegos son los mejores masajistas de Argentina en base a todo lo que se está logrando a través de Buenas Manos. Y la verdad que para nosotros es un placer porque eso le va a abrir las puertas no solamente a la gente que hoy en día trabaja en Buenas Manos, que son aproximadamente 100 personas, sino al millón de personas que con este cambio de mirada que se está generando van a surgir nuevas oportunidades. Hernán, cuando me decías 100 personas, son 100 personas con discapacidad que están cumpliendo trabajos en los distintos proyectos. Exacto, digamos. son 80 aproximadamente con discapacidad y 20 el equipo de administración y algunos coordinadores. ¿Cuándo empezaste con esta idea? Yo trabajaba en Australia en un laboratorio
que tenía este servicio. Mira. Cuando volví a Argentina me pareció que era algo que había que replicar de afuera, con lo cual me junté primero con una ONG, les propuse hacerlo a modo de donación, digamos, pro bono, y me dijeron que no. Les dije que les consigo los fondos, buscamos la forma, probémoslo, y me dijeron no, porque nos parece que vamos a estar promocionando algo que va a ser un fracaso y las personas con discapacidad están cansadas de fracasos. Y la verdad que yo les dije, bueno, no me parece, pero si es así. Y lo dejé 3 años frenado el proyecto, hasta que me junté en el 2011 con una fundación, otra fundación, les comenté el mismo proyecto y me dijeron, Hernán, no puedo creer que no hayas hecho esto, que hayas parado 3 años, es el mejor proyecto que he escuchado en mucho tiempo. Así que en el 2011 conocí a la primera persona ciega, con la cual yo también me vinculaba. Me dijeron que querían trabajar, que querían buscar posibilidades, así que empezamos a ver empresas. En una semana fuimos a ver 8 empresas y a la semana siguiente había 2 empresas que nos habían llamado para arrancar con el servicio. Yo me agarraba la cabeza, por supuesto, porque era algo que ya no estaba en mi... Hace 3 años estaba en mi objetivo, ya no lo estaba, pero igualmente lo armamos y empezamos con 4 personas, fuimos de 4 a 8, a 10, a 12, a 14, a 20. Hoy en día son 80 personas con discapacidad. Y en la organización, en Buenas Manos, capacitan a las personas con discapacidad en lo que quiere hacer dentro de los proyectos que tienen ustedes. Dentro de los proyectos, lo que dijiste es muy interesante, Claudio, porque nosotros, a diferencia de una ONG tradicional que trata de ayudar a Pedro, nuestro objetivo es mostrar que este trabajo una persona con discapacidad lo puede hacer muy bien. Claro. Entonces, si no es Pedro, porque Pedro no hace buenos masajes, será Juan. Nuestro objetivo no es ayudar a Pedro, sino mostrar que el servicio que hace esa persona es muy bueno, porque nosotros queremos mostrarle a la empresa la capacidad de laburo de los chicos. Claro. Y no es que sea el nombre de una persona, sino el que va a hacer ese servicio es porque sabe hacerlo. Hay gente que ha ido a entrevistas, se ha buscado capacitar, no tiene el nivel que se busca, entonces no está haciendo masajes. Claro. ¿Y esa persona ha buscado, por ejemplo, en otro rubro hacer... Sí, es gente... ¿Capacitarse como para tratar de conseguir trabajo o no? Es gente que está anotado en otras búsquedas. Nosotros también los ponemos en contacto muchas veces con las empresas cuando las empresas nos piden referencias de alguien. De hecho, por ejemplo, en el servicio de digitalización surgió algo muy interesante el año pasado, que estuvimos trabajando con un organismo del Estado y cuando terminamos el proyecto el organismo nos pidió si se podía quedar con 4 de esas personas porque el Estado tiene un cupo mínimo de personas con discapacidad y le dijimos claramente, con lo cual hubo 4 personas que migraron, nos dejaron y nosotros felices de que esto ocurra porque digamos, es parte del proyecto. Y también otro que pasó muy interesante el año pasado fue que en un momento vinieron del sindicato del grupo de ese instituto a pedirnos que los chicos trabajasen más despacio. ¿Cómo es eso? Había todo un equipo de personas sordas haciendo el trabajo de digitalización y evidentemente estaban con ratios de producción demasiado altos para lo que era la media y vino el sindicato muy preocupado para que esto no ocurriera. Aflojen un poco. Quedamos afuera nosotros. Exactamente. Así que eso es justamente la imagen que buscamos dar, preocuparle al sindicato y que digan, ¿por qué no contratamos personas con discapacidad? Claro. ¿No hay problemas sindicales de que esa persona esté afiliada a ese sindicato? Corre lo mismo. Cuando una persona entra al mercado laboral, después es lo mismo y no tenemos nada en contra de los sindicatos, pero la anécdota fue divertida porque es justamente lo que buscamos como organización, que es generar el cambio de mirada. Ajá. Y una vez que la persona empieza a trabajar en esa empresa digitalizando, por ejemplo, documentos, ¿la empresa es la que paga el sueldo? No. La empresa, en el 98% de los casos, contrata En Buenas Manos y En Buenas Manos contrata a la gente. Tenemos ahí algo estructural de organización del país que no ayuda, que es el tema de las pensiones por invalidez. Que no son si tiene la pensión no puede trabajar. Exacto, no es compatible con un empleo en blanco en relación de dependencia. Entonces, lo único que es compatible es el monotributo social, que es una modalidad en la cual es en blanco y funciona bien, pero que nosotros como organización social
los manejamos de esa forma. Muchas empresas internacionales no quieren la modalidad del monotributo social y la gente tampoco quiere perder la pensión porque la pensión tiene PAMI. Entonces, ese circuito... Hay un círculo vicioso allí que perjudica a todos, en definitiva. En la actualidad el gobierno, el Ministerio de Trabajo está trabajando en modificarlo. O sea, como decían, si usted consigue un trabajo, igualmente va a seguir percibiendo la pensión por... El proyecto es que sea por 6 meses. Ajá. Porque una vez que perdés la pensión, no la tenés por 8 meses. Entre todos los trámites administrativos, entonces la persona deja de tener un ingreso por ese tiempo, entonces el riesgo es demasiado alto. Y para las empresas también es un desafío decirle a una persona deja la pensión hasta saber si la persona está funcionando o no está funcionando. Los 3 meses de prueba, digamos, hay un periodo de prueba, así que... para la persona que deja una pensión son muy difíciles. Entonces alentamos a que esta iniciativa del Ministerio de Trabajo funcione. Que siguen cobrando la pensión mientras dure el periodo de prueba, digamos. Por lo menos por 6 meses. O 6 meses. Sí. Y ampliado. Exacto. Y Hernán, ¿cómo en la experiencia que ha tenido con los 80 casos, la evolución de esa persona con discapacidad o su actitud ante la vida, qué le ha pasado? Mira, yo te doy el caso puntual de Mirna Gamarra, que es quien dirige todo el proyecto de masajes. Y fue quien me acompañó en las primeras entrevistas. Me acuerdo cuando tuvimos la primera entrevista en IPF, en el piso 28, ella tenía que decir cómo eran los masajes y tal fue el pánico que tuvo que no pudo decir una palabra, se quedó tildada. Y hoy en día esa misma persona da charlas TED. Ah, mira vos. Charlas TED, y nosotros en las empresas, cuando empieza, tiene 10 minutos en los cuales ella explica toda su experiencia personal y es genial. Y muchos se han revalorizado y han definido su vida en base al trabajo, que es lo que todos hacemos. Indudablemente. Porque estudiamos, en qué trabajamos. Cuando no tenés un estudio y no trabajás, es difícil. Entonces todos son masajistas, tienen la marca, son parte de un grupo. Algo muy interesante también que se da... Se dignifica la vida de ellos. Se dignifica, y nosotros nos cuestionan también por el hecho de que cada proyecto es para una discapacidad específica, pero lo que para mí es clave es la generación de un grupo de pertenencia que tenemos en cada proyecto. Una persona sorda podría hacer masajes, Sí. pero para el grupo de personas ciegas que dirigen todo el proyecto de masajes no sería lo mismo, porque es algo muy de ellos, y ellos están tratando de posicionar al masajista ciego, y es algo que es como... ellos saben que en el momento en que van a hacer un masaje a la empresa, no solamente están cobrando un sueldo, sino que además están abriéndole los ojos a las empresas y a la gente que trabaja, Sí. de la posibilidad de que, mira, yo estoy acá para trabajar y teneme en cuenta la próxima vez en las próximas búsquedas. Es como que no son solamente masajistas, sino que son mensajeros de la igualdad. Uh-huh. Sí, y puede haber personas no videntes, ciegas, que tampoco sirven para hacer masajes, lo que decías hoy. Totalmente. ¿No? Por lo tanto, se puede dedicar a otra actividad concretamente. Exactamente. ¿Y crees que esto va a seguir creciendo Tenemos... en la concientización de las empresas, por ejemplo, para contratar personas con discapacidad? Está creciendo fuertemente. De hecho, justo estaba hablando con una persona que le contaba que en Buenas Manos tuvo un periodo de promoción de 3 meses, 4 meses en 6 años, y después fue un boca en boca. Claro. De empresas buscando, por un lado, acciones de RCE y por otro lado buscar dar empleo inclusivo. Hay un listado importante de empresas que están en la delantera tratando de mostrarse con los empleados suyos inclusivos y de tener una apertura dentro de la organización hacia el grupo de personas trans, personas con discapacidad y segmentos de la sociedad que habitualmente son olvidados, y les da muy buenos resultados a ellos en términos de productividad. O sea, entonces, en la medida que esto siga generándose, va a seguir creciendo. Ahora, el norte está muy lejos. Te vuelvo a decir que hay 1 millón de personas. En toda Latinoamérica estamos lejos. En Argentina solamente 1 millón de personas que podrían trabajar, que hoy no están trabajando. También hay un trabajo necesario para hacer desde el gobierno en orientar mejor a las organizaciones
que se especializan en capacitación de personas con discapacidad para que las capaciten en tareas realmente útiles. Claro. Y no en inglés. O sea, porque la realidad es que cuando uno estudia los trabajos que realizan las personas con discapacidad en España, donde la tasa de desempleo es del 48%, o sea, es un lugar hacia donde nosotros queremos ir, ya está, 48 contra el 80. Contra el 80. Sí. Ya está claro el tipo de trabajo que se puede hacer, entonces es necesario trabajar juntos. Nosotros que mostramos ejemplos, las organizaciones que dan capacitación, el gobierno que financia, para que entre todos se puedan ir orientando. Y hay otra gran posibilidad que es que el Estado, además de tener el cupo del 4%, tiene una obligación de que cada vez que contrata un servicio de una empresa de terceros, también tiene que cumplir con el cupo de personas con discapacidad, del 4%. Esa empresa debe cumplir con ese Esa cupo. empresa. Y si no, hay una sanción posible de hasta 2 años de no ser proveedor del Estado. Es terrible. Y eso no se está cumpliendo tampoco porque... O sea, eso está, la ley está vigente, digamos. La ley es la resolución 312 del 2010, un decreto, perdón, del 2010, que hace extensible el 4% a la tercerización. Hoy en día en los pliegos no figura la obligación del 4%. Diciendo que, Entonces, o el recordatorio de... Exacto. Vos sos empresario y decís, nunca lo vi, no tengo por qué cumplirlo. Si se cumpliese el 1% de estas situaciones de tercerización, no habría gente. La realidad es esa. Es increíble la cantidad de trabajo que se podría estar dando. Necesitamos que entre en agenda en los distintos gobiernos este tema. Ahora, ¿y han hecho el reclamo ustedes ante las autoridades de aplicación, digamos? La hicimos en la gestión anterior y en esta gestión todavía no ha habido un fuerte movimiento. Sí hay un Plan Nacional de Discapacidad que Michetti anunció hace 2 meses y estamos esperando que nos convoquen para participar del mismo porque hay muchísimo por hacer. Es un Plan Nacional de Discapacidad, pero en formación ese plan. Es en formación. Entiendo que van a llamar a los distintos ministerios para trabajar en el mismo y a las ONGs para que entre todos se haga una propuesta y un plan importante. Uh-huh. Y estaba pensando si existe verdadera conciencia que son las empresas, y a mí me interesa ser proveedor del Estado, pero bueno, está bien, contrato el 4%, tengo que tenerlo con empleados con discapacidad. Si hay como el cumplimiento, es decir, bueno, contratarlos, traerlos y aunque no hagan nada, pero que figuren acá como empleados, pagándole el sueldo, lo que fuere. ¿Hay una verdadera conciencia o hay una cuestión especulativa nada más que...? Hoy no hay ninguna de las dos, porque tampoco se sabe que es obligatorio el cupo del 4%. Sí te puedo decir en el Estado, donde la tasa es baja, se dan casos en los cuales gente con discapacidad ha sido contratada sin que la gente de recursos humanos tenga intención de ponerle cabeza para encontrar cuál es la habilidad que tiene esa persona. Entonces también se necesita que desde recursos humanos se aprenda más sobre en qué tareas puede trabajar una persona con discapacidad. Es necesario hacer un relevamiento también exhaustivo de ese 20% de personas con discapacidad, en qué están trabajando para hacerlo masivo y que se sepa ampliamente. Porque entender en qué puede trabajar una persona con discapacidad es la clave para después, cuando tenés esa búsqueda, pensar en alguien. Para avanzar en esa evolución concretamente, ¿no? Exacto. En todas las empresas que están dando trabajo a estas personas con discapacidad, ¿son empresas argentinas o multinacionales o extranjeras? Tenemos de las dos, por supuesto. Las empresas internacionales tienen políticas en general de responsabilidad social más desarrolladas. En general son empresas donde, como trabajamos mucho con el bienestar de los empleados, son empresas de consultoría, no tenemos ninguna fábrica, por ejemplo. Ajá. Sabemos que el emblemático caso de Google, que tiene a sus empleados hasta lugares donde pueden jugar a cualquier cosa, ¿no? Tenemos varias empresas de ese tipo, por ejemplo. Ajá. Igualmente, yo siempre digo que el empleo fuerte de personas con discapacidad
no se va a dar en esas empresas, sino que se va a dar en las pymes, porque a la larga sabemos que las pymes son las grandes empleadoras de la Argentina y del mundo. Hoy en día, ¿cuál es la situación esa? ¿Cómo? Hoy en día, por ejemplo, en Argentina, de todas las empresas que contratan a estos empleados, ¿son más empresas pymes las que están contratando? No. O... El 80% son empresas grandes. Claro. Quizás porque nosotros tampoco hemos salido en búsqueda de pymes. Quizás es un tema nuestro, pero a futuro, para hacer el cambio grande, son las pymes las que a la larga van a contratar en el pueblo donde están las personas. Por ejemplo, en Campana trabajamos con una fábrica grande, y ahí todo el servicio de fruta lo hacen personas con retraso intelectual. Y es muy interesante porque la misma gente que trabaja en la fábrica conoce a las personas que están trabajando, porque son hermanos de, hijos de y conocidos, y suele pasar que nos dicen: no sabíamos que Marita iba a estar trabajando, no me la imaginaba Marita trabajando, siempre iba a ser una persona a la cual se iba a ayudar. Digamos, ustedes están sacando a las personas con discapacidad de un rincón y poniéndolo en el centro de la escena, que se lo merecen, por cierto. Si hay gente que quiere interiorizarse o colaborar con ustedes, ¿dónde se conectan? Por la página, que es www.enbuenasmanos.org.ar. Bien, Hernán, se nos acabó el tiempo. Claudio. Un recuerdo de La Martina en tu paso por Tal Como Son. Así que te agradezco mucho y gracias por lo que hacen por las personas con discapacidad. Gracias por invitarme. Dignificarles la vida. Hasta cualquier momento, gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo Tal Como Son.